En el eco solemne de las campanas de la Catedral de Sevilla, Esperanza Vázquez avanzaba con pasos temblorosos por el pasillo de mármol. A sus 20 años, vestida de blanco con un vestido prestado ligeramente grande, no sentía felicidad alguna. La miraban decenas de rostros desconocidos, pero su mirada solo buscaba al hombre al final del pasillo, Patricio Santamaría. Era un hombre imponente, de cabello canoso y ojos grises como el acero. Su expresión no mostraba ni crueldad ni ternura, solo una calma distante, como si este momento fuera un trámite más en su día. Las flores de azahar, el incienso, los vitrales de colores, todo componía una escena que para cualquier otra novia sería un sueño, pero para Esperanza parecía más bien un entierro. Recordaba las palabras de su tía Remedios esa misma mañana. El señor Santamaría no tolera la debilidad. Agradécele esta oportunidad. Sus tíos, Crisanto y Remedios, la habían acogido 5 años atrás tras la muerte de sus padres. Desde entonces, Esperanza había vivido como una sombra, ayudando en casa, limpiando, cocinando, recibiendo más órdenes que palabras de cariño. Y ahora, la vendían a un magnate del que solo sabía el nombre. El órgano empezó a tocar la marcha nupcial, y cada nota parecía un golpe en su corazón. Cuando finalmente llegó frente a Patricio, él extendió su mano. Sus dedos eran sorprendentemente cálidos, aunque su rostro seguía tan imperturbable como siempre. Esperanza susurró su nombre al sacerdote con un hilo de voz. «Sí, acepto». Patricio repitió los votos con solemnidad, deslizó el anillo en su dedo con precisión casi ritual. Y cuando el beso final llegó, fue breve, apenas un roce. Pero en los ojos grises de Patricio, Esperanza percibió algo inesperado, una sombra de tristeza. ¿Acaso también él se sentía prisionero de este destino? Al salir de la catedral, el sol de primavera caía sobre Sevilla con fuerza, iluminando las calles empedradas y los balcones llenos de flores. El Mercedes negro los esperaba. Patricio, siempre elegante, le abrió la puerta con gesto cortés. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo. Esperanza subió al coche sintiendo que dejaba atrás a la joven que había sido. Al mirar por la ventanilla, vio pasar la ciudad, niños jugando en plazas, ancianos tomando café, parejas caminando de la mano. Y pensó con amargura, ¿algún día podría ella vivir así, libremente? Al llegar a la mansión Santamaría, un edificio blanco con jardines floridos, columnas de hierro forjado y fuentes murmurantes, el corazón de Esperanza latía con un ritmo desbocado. Le presentaron a Carmen, el ama de llaves, que con voz serena la llamó Señora Santamaría. El título le sonó extraño, pesado. Ya en el interior, Patricio la guió hasta una habitación enorme con cama de dosel, ventanas francesas y vistas al jardín. «Esta será tu habitación», explicó con voz suave pero distante. Luego se quedó de pie, mirándola con una expresión que Esperanza no supo leer del todo. «Esperanza», pronunció su nombre lentamente, como si lo probara por primera vez. «Sé que no elegiste esto, pero mientras vivas bajo este techo, estarás segura. Nadie te obligará a nada». Las palabras, inesperadas, la dejaron sin habla. Esperaba órdenes, exigencias, no una promesa de respeto. Patricio dio un paso hacia la puerta. «Dormiré en mi estudio», añadió antes de salir. La puerta se cerró con un clic suave. Esa noche, Esperanza se quedó sentada junto a la ventana, mirando los jardines iluminados por la luna. Sentía miedo, sí, pero también una extraña calma. Quizá, solo quizá, el destino tenía preparado para ella algo diferente a lo que había temido. Y mientras las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, pensó, ¿qué clase de hombre es realmente mi esposo? La mansión Santamaría se alzaba en el barrio de Los Remedios como una fortaleza silenciosa. Sus muros blancos y sus balcones, cubiertos de bugambillas caídas, recordaban a los palacios antiguos de Andalucía. Cuando Carmen, el ama de llaves, abrió las puertas de madera tallada, un aroma a cera de abeja y flores frescas envolvió a Esperanza. El vestíbulo era inmenso. El suelo de mármol reflejaba la luz de una lámpara de araña que parecía flotar en el aire. A pesar de la belleza, Esperanza sentía un nudo en el estómago. Cada rincón le parecía ajeno, frío, como un museo en el que no tenía lugar. «Si desea cambiar algo, solo tiene que decirlo», dijo Patricio, su voz serena pero con esa formalidad que la desconcertaba.
Ella apenas pudo responder con un leve «gracias», incapaz de imaginarse dando órdenes en aquella casa. Carmen la condujo a través de las salas, el comedor con mesas de roble oscuro, la biblioteca con estanterías infinitas, un salón de música donde un piano de cola esperaba. Finalmente, llegaron a su habitación. Era un espacio más grande que toda la casa de sus tíos. Una cama con dosel cubierto de sábanas de seda color marfil dominaba el centro. Ventanas altas se abrían a un balcón con vistas a los jardines, donde el rumor de las fuentes llenaba el aire. «Es hermoso», admitió Esperanza con voz hueca, pero en su interior sentía que ese lujo no le pertenecía. Ella no era más que una intrusa. Patricio permaneció junto a la puerta, observándola con atención. Sus ojos grises parecían evaluar cada detalle, pero no con dureza, sino con una especie de curiosidad silenciosa. «Esperanza», dijo finalmente, pronunciando su nombre de un modo que hizo que ella lo mirara directamente. «Sé que no elegiste esto», continuó él. «Sé que estás aquí por circunstancias fuera de tu control. Quiero que sepas que mientras vivas bajo este techo, estarás segura. Nadie te hará daño. Nadie te forzará a nada que no quieras hacer». Esperanza sintió un vértigo inesperado. ¿Estaba diciendo lo que ella creía escuchar? Que no esperaba nada de ella como esposa, que no la tocaría. «No entiendo», murmuró. Patricio dio un paso hacia adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Entiendo que me veas como el villano de esta historia, pero mi intención nunca fue lastimarte». Entonces, con una pausa que pareció eterna, añadió: «Un hombre puede tener todo el dinero del mundo y seguir siendo el más pobre de los hombres». Esperanza no supo qué responder. Antes de que pudiera procesar esas palabras, Patricio se giró hacia la puerta. «Descansa. Mañana hablaremos más». Ella reunió el valor suficiente para preguntar: «¿Dónde vas a dormir tú?» «En mi estudio», respondió sin mirarla, antes de cerrar la puerta suavemente. Esa noche, sola en la habitación que parecía una celda dorada, Esperanza se sentó en el balcón. Las fuentes seguían murmurando su canción tranquila y el aroma del jazmín flotaba en el aire. Por primera vez desde su llegada, se permitió un pequeño suspiro de alivio. Quizá, después de todo, Patricio Santamaría no era el monstruo que había imaginado. Mientras la luna bañaba los jardines con su luz plateada, Esperanza se abrazó a sí misma, pensando en el extraño giro que había tomado su vida. Era posible que, tras todo el dolor, el destino le ofreciera una oportunidad de empezar de nuevo. Con el sol de la tarde extendiéndose sobre los jardines de la mansión, Esperanza descubría un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. Caminaba lentamente por los senderos de piedra, sus manos rozando las hojas verdes, inhalando el aroma de jazmín y azahar que parecía envolverlo todo. Carmen había insistido en acompañarla al principio, pero Esperanza pidió estar sola. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para asimilar el hecho de que Patricio no era el hombre despiadado que había imaginado. Junto a una fuente de mármol blanco, se sentó dejando que el sonido del agua calmara su inquietud. Fue entonces cuando una voz grave, curtida por años de trabajo, interrumpió el silencio. «Buenas tardes, señora Santamaría». Esperanza se giró, sorprendida. Frente a ella estaba un hombre mayor, de rostro arrugado y manos manchadas de tierra. «Soy Eduardo, el jardinero principal». Se presentó con una leve inclinación. «Es un placer», respondió Esperanza, algo aliviada por encontrar un rostro amigable. «Los jardines son hermosos». Eduardo sonrió con orgullo. «Llevo trabajando aquí 15 años. Cada planta tiene su historia». Conversaron un rato, con Eduardo señalando los naranjos centenarios, los rosales cuidados con esmero. Al final, él dijo algo que quedó grabado en la mente de Esperanza. «El señor Santamaría viene aquí a menudo, por las noches. Se sienta junto a la fuente a mirar las estrellas, más de lo que debería un hombre de su edad». Esa imagen Patricio, solo en el jardín, buscando consuelo bajo el cielo nocturno, la acompañó el resto de la tarde. Cuando el sol empezó a esconderse, el sonido de un motor llamó su atención. El Mercedes negro regresaba por el camino de grava. Su corazón se aceleró sin razón aparente. Patricio apareció minutos después, su silueta recortada contra el resplandor del crepúsculo. Vestía sin la habitual corbata, los primeros botones de su camisa desabrochados, dándole un aire más humano, menos distante. «Buenas tardes», saludó, su voz resonando con suavidad. «Buenas tardes»,
respondió Esperanza, observándolo con ojos nuevos. Se sentó a su lado en el borde de la fuente, manteniendo una distancia respetuosa. Durante unos minutos, solo el murmullo del agua llenó el silencio. Fue Patricio quien rompió el hielo. ¿Te mostró todo, Carmen? Sí. Es una casa increíble. Y estos jardines, nunca había visto algo así. Patricio asintió, mirando hacia las flores. Fueron el proyecto de mi madre. Diseñó cada sendero, eligió cada planta. Decía que un hogar sin jardín es como un cuerpo sin alma. Era la primera vez que mencionaba a su familia. Esperanza lo observó de reojo, notando cómo sus rasgos se suavizaban al hablar de su madre. Eduardo me contó que a veces vienes aquí por las noches, dijo ella con cautela. Patricio sonrió ligeramente. Eduardo habla demasiado, pero es cierto. Hubo otro silencio, esta vez menos incómodo. Esperanza, animándose, preguntó: ¿puedo saber por qué? Patricio la miró directamente, sus ojos grises más suaves que nunca. Porque cuando el mundo pesa demasiado, mirar las estrellas me recuerda que hay cosas más grandes que nuestros problemas. Esa frase quedó suspendida entre ellos como un puente invisible. Esperanza, continuó, su voz aún más baja. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué querías ser cuando fueras niña? Antes de todo esto, la pregunta la tomó por sorpresa. Era algo tan sencillo y a la vez tan íntimo. Maestra, confesó tras un instante, siempre soñé con enseñar a niños pequeños. Ayudaba a los niños del barrio con sus deberes. Me hacía sentir útil. Patricio la escuchó con una atención que la conmovió. Cuando terminó de hablar, él dijo: no es demasiado tarde. Esperanza lo miró, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Que si eso es lo que realmente quieres, podemos hacer que suceda. Puedo ayudarte a estudiar, a formarte como maestra. Sus palabras la golpearon con la fuerza de lo inesperado. Nadie le había ofrecido jamás una oportunidad así. ¿Por qué harías eso por mí?, susurró. Patricio extendió una mano, pero se detuvo antes de tocarla, como si respetar su espacio fuera lo más importante. Porque todos merecen la oportunidad de ser quien realmente son, respondió con una sinceridad que le hizo temblar el corazón. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre Sevilla, Esperanza comprendió que quizá el destino le había puesto en el camino de Patricio no solo para sobrevivir, sino para florecer. Las sombras se alargaban sobre la mansión Santa María, mientras Esperanza intentaba conciliar el sueño en la enorme cama con dosel. A pesar de la suavidad de las sábanas de seda y el murmullo apacible de las fuentes del jardín, el insomnio la acompañaba. Las imágenes del pasado se mezclaban con los temores del presente. Cerró los ojos y, como tantas veces desde el accidente, las pesadillas la asaltaron. Se encontró de nuevo en el coche destrozado en la carretera de Córdoba, el crujido del metal retorcido, el silencio terrible después del impacto. Los ojos sin vida de sus padres la miraban desde el asiento delantero. Esperanza gritó, pero ningún sonido salía de su garganta. Se despertó de golpe, empapada en sudor, el corazón golpeando como un tambor contra su pecho. Durante unos instantes no supo dónde estaba. El techo alto, la lámpara de araña, las cortinas ondulando con la brisa nocturna, todo parecía irreal. Necesitaba aire. Se levantó temblando y se dirigió al balcón, abriendo las puertas de cristal. La noche andaluza era cálida y perfumada con jazmín, pero el temblor en sus manos no desaparecía. Esperanza. La voz grave de Patricio resonó desde el jardín. Ella se sobresaltó, buscando su silueta entre las sombras. Lo vio junto a la fuente, vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta sencilla. Estaba descalzo, su postura tensa. Te escuché gritar. ¿Estás bien? El rubor subió a las mejillas de Esperanza. Había despertado a toda la casa con sus gritos, seguramente. Lo siento, murmuró apenas audible. Fue solo una pesadilla. Patricio no dijo nada durante un largo momento. Luego, con voz más suave, añadió: ¿quieres bajar? A veces ayuda a hablar después de una pesadilla. Esperanza dudó. Estaba en camisón, el cabello revuelto, los ojos hinchados. Pero la gentileza en la voz de Patricio la impulsó a aceptar. Dame un minuto, respondió. Se puso una bata ligera de seda y bajó por las escaleras de caracol, sus pies descalzos rozando el mármol frío. Al llegar al jardín, la brisa nocturna la envolvió como un manto tranquilizador. Patricio la esperaba junto a la fuente, las manos en los bolsillos.
Cuando la vio acercarse, sus ojos se suavizaron. No había juicio en ellos, solo preocupación genuina. ¿Siempre tienes pesadillas?, preguntó cuando ella se sentó en el borde de la fuente, a su lado. No siempre, solo cuando estoy muy estresada. O cuando las cosas cambian mucho, admitió con honestidad. Patricio asintió lentamente. Yo también las tengo. Esa confesión la sorprendió. Un hombre como él, con todo bajo control, vulnerable ante sus propios miedos. ¿Sobre qué?, preguntó. Patricio miró hacia las estrellas, sus manos entrelazadas. Sobre fracasar, sobre decepcionar a las personas que dependen de mí, sobre estar completamente solo cuando más necesito a alguien. La sinceridad de sus palabras la conmovió de una manera que no esperaba. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada, dejando que el sonido del agua llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Esperanza se atrevió a preguntar, ¿es por eso que te casaste conmigo? ¿Para no estar solo? Patricio se volvió para mirarla directamente, sus ojos grises iluminados por la luz de la luna. Parcialmente, admitió, pero no de la manera que piensas. No buscaba a alguien que simplemente llenara un espacio. Buscaba a alguien que entendiera lo que significa perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero. Esperanza sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. La limpió rápidamente, pero Patricio ya la había visto. No me siento fuerte, susurró. Me siento perdida y asustada casi todo el tiempo. Para su sorpresa, Patricio extendió su mano y tocó suavemente la suya. El contacto fue cálido, firme, reconfortante. La fuerza real no significa no tener miedo, dijo con voz profunda. Significa hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo. Sus palabras resonaron en el pecho de Esperanza como un eco antiguo. Durante años, había creído que ser fuerte era ser invulnerable. Pero tal vez, solo tal vez, se trataba de otra cosa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella suavemente. Cualquier cosa. La noche de nuestra boda, cuando dijiste que dormirías en tu estudio, ¿fue porque no me deseabas o porque sabías que yo no te deseaba? Patricio no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron círculos suaves sobre el dorso de su mano, un gesto que hizo que Esperanza contuviera el aliento. Fue porque he aprendido que las cosas más valiosas de la vida no pueden ser tomadas a la fuerza. Tienen que ser dadas libremente o no valen nada en absoluto. Sus ojos se encontraron en la oscuridad y en ese instante algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos desconocidos unidos por un contrato, eran dos almas que empezaban a reconocerse. Patricio, susurró. Sí, gracias por bajar esta noche, por escucharme. Patricio levantó su mano y, con una delicadeza que la hizo temblar, presionó sus labios contra sus nudillos. Un gesto sencillo, pero tan cargado de significado que Esperanza sintió el corazón a punto de estallar. Buenas noches, Esperanza murmuró contra su piel. Lo vio alejarse por el sendero de piedra, su figura recortada contra la luz de la luna. Y por primera vez desde su matrimonio, Esperanza no se sintió como la esposa de un extraño. Se sintió como una mujer que estaba comenzando a conocer a un hombre extraordinario. Mientras regresaba a su habitación, el aroma de jazmín flotando en el aire, supo que algo fundamental había cambiado bajo las estrellas de Sevilla. Algo que ni siquiera el tiempo podría borrar. El cielo de Sevilla amaneció cubierto de nubes grises y la lluvia empezó a caer con una suavidad casi musical. Las gotas golpeaban los cristales del balcón con ritmo constante, llenando la mansión de una tranquilidad melancólica. Esperanza se despertó sintiéndose diferente. Algo había cambiado en ella después de la conversación nocturna con Patricio. Se levantó con cuidado, eligiendo un vestido azul cielo que resaltaba el color de sus ojos y dejando su cabello suelto, algo inusual en ella. Cuando bajó al comedor, lo encontró de pie junto a la ventana, observando la lluvia con las manos en los bolsillos. Vestía un suéter gris claro, y al girarse para saludarla, sus ojos grises parecían más cálidos que nunca. «Buenos días», dijo Patricio, apartando una silla para ella. «Buenos días», respondió Esperanza, sintiendo un leve temblor en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Desayunaron en silencio al principio, pero era un silencio distinto, cargado de una paz nueva. Las gotas de lluvia dibujaban caminos sobre los cristales y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. «La lluvia es perfecta», comentó Patricio de repente.
Los jardines la necesitaban. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente el hombro de Esperanza al ayudarla a sentarse, ella sintió una descarga eléctrica que la sorprendió. Sus manos se demoraron un segundo más de lo necesario antes de retirarse. Tras el desayuno, Patricio la invitó a conocer una parte de la casa que aún no había explorado. Subieron por escaleras de caracol hasta llegar a una puerta de madera tallada que él abrió con una llave antigua. Esta era la habitación favorita de mi madre, explicó, dejándola entrar primero. Esperanza contuvo el aliento. La habitación era un conservatorio de cristal, suspendido en el aire como una burbuja transparente. La lluvia creaba patrones hipnóticos sobre el techo de vidrio, y plantas exóticas llenaban cada rincón disponible. «Es como estar dentro de una nube», murmuró, girando lentamente. Patricio se acercó, observando su reacción con una expresión que mezclaba nostalgia y algo más íntimo. «Mi madre solía venir aquí cuando necesitaba paz», dijo. Decía que las plantas le enseñaban sobre paciencia y fe. Esperanza tocó delicadamente los pétalos de una orquídea blanca, sintiendo su suavidad bajo los dedos. Paciencia y fe. Plantas una semilla sin garantía de que vaya a crecer. Tienes que cuidarla, regarla, darle luz y confiar en que la naturaleza hará su parte, completó Patricio, sus ojos clavados en ella. Hubo un silencio cargado de significado. La luz filtrada por la lluvia jugaba con los perfiles de ambos, creando un cuadro casi irreal. Esperanza, dijo Patricio con voz más baja. ¿Puedo tocarte? La pregunta la sorprendió, no por el contenido, sino por el modo en que la hizo, con total respeto, como si su consentimiento fuera lo más importante del mundo. Sí, susurró ella, aunque no estaba del todo segura de lo que estaba aceptando. Patricio levantó su mano lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, y tocó su mejilla con una caricia tan suave que le robó el aliento. «Eres tan hermosa», murmuró, como si las palabras se le hubieran escapado sin querer. Esperanza cerró los ojos, dejando que ese momento la envolviera. No era solo el contacto físico, era la honestidad, la ternura, el reconocimiento de su valor como persona. «Sé que este matrimonio no comenzó como debería haber comenzado», dijo Patricio, su pulgar trazando la línea de su pómulo. «Sé que no me elegiste, pero Esperanza, quiero que sepas que cada día que pasas aquí, cada conversación que tenemos, cada sonrisa que me das, me hace agradecido de que el destino nos haya juntado». Las palabras eran como un bálsamo sobre heridas antiguas. Por primera vez, Esperanza sintió que no era una carga para nadie, que su presencia tenía un valor real. «No sé cómo hacer esto», admitió ella, con los ojos brillando de lágrimas. «No sé cómo ser esposa. No sé cómo ser feliz». Entonces dijo Patricio, acercándose aún más, hasta que ella pudo sentir su calor. «Aprendamos juntos». Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue suave, paciente, un descubrimiento mutuo. Las gotas de lluvia seguían cayendo sobre el cristal, pero dentro del conservatorio, lo único que importaba era el latido de dos corazones encontrándose por fin. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Patricio apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si quisiera memorizar cada detalle de ese instante. Esperanza susurró su nombre como una oración, y por primera vez, cuando lo escuchó, ella sintió que pertenecía a alguien que la valoraba no por lo que podía ofrecer, sino por lo que era. Las semanas siguientes transcurrieron como un suave vals entre descubrimientos y nuevas rutinas. Cada mañana, Esperanza despertaba con una sonrisa, sabiendo que el día traería una nueva oportunidad para aprender algo, para acercarse un poco más a ese sueño que durante tanto tiempo había considerado imposible. Patricio se había convertido en su mayor apoyo. Una mañana, la sorprendió con una carpeta de manila sobre la mesa del comedor, junto al desayuno. «Hice algunas llamadas», dijo con su típica mezcla de discreción y determinación, «sobre lo que hablamos de que quieres ser maestra». Dentro de la carpeta había folletos universitarios, formularios de admisión y una carta oficial de la Universidad de Sevilla. «Tienen un programa de educación primaria», explicó Patricio. «Puedes completarlo en 2 años si tomas clases de verano». Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo fechas de inicio, requisitos, posibilidades que se extendían ante ella como un camino iluminado por el sol. Y también añadió Patricio señalando otra carta.
Hablé con el hogar de niños Santa Teresa. Necesitan voluntarios para ayudar con tutorías después de la escuela. La emoción fue demasiado para Esperanza. Sin poder contenerse, dejó caer los papeles y se lanzó a los brazos de Patricio. Él la atrapó contra su pecho, sus brazos rodeándola con firmeza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Gracias», murmuró ella contra su camisa. «Nadie, nunca, había hecho algo así por mí. Quiero hacer muchas cosas por ti», Esperanza, respondió él con voz ronca. «Si me dejas». Así comenzaron una nueva etapa. Cada mañana Patricio la llevaba personalmente a la universidad antes de dirigirse a sus oficinas. Por las tardes, la esperaba con flores frescas y preguntas genuinas sobre lo que había aprendido. «¿Cómo fue la clase de psicología infantil hoy?», preguntaba mientras cenaban en el patio bajo las estrellas. «Fascinante», respondía ella, con los ojos brillando de pasión intelectual. «Aprendimos sobre cómo los niños procesan el trauma y las mejores formas de ayudarlos a sanar». Sus conversaciones se volvieron más profundas, no solo sobre el presente, sino también sobre sueños para el futuro, miedos del pasado y la construcción lenta pero sólida de una intimidad que iba más allá de lo físico. Una noche, mientras paseaban por los senderos entre los rosales, Patricio se detuvo súbitamente. «Esperanza, hay algo que he estado pensando». La seriedad en su voz la hizo mirarlo con atención. «¿Qué es?» «Esta casa es hermosa, pero es demasiado grande para nosotros dos, demasiado formal. Cuando pienso en el futuro, en los niños que espero que tengamos algún día, no puedo imaginarlos corriendo por estos pasillos tan elegantes». El corazón de Esperanza se aceleró al escuchar esas palabras. «Los niños que espero que tengamos, ¿qué estás sugiriendo?» «He visto una casa en el centro histórico de Sevilla», explicó. «Siglo XVIII, completamente restaurada, pero con ese carácter auténtico que esta mansión nunca tendrá. Tiene un patio central con una fuente, habitaciones que se sienten como hogares en lugar de suites de hotel, y una cocina donde podríamos cocinar juntos». La imagen que Patricio pintaba era tentadora. Esperanza había crecido en espacios pequeños e íntimos, y aunque había aprendido a apreciar la belleza de la mansión, nunca se había sentido completamente cómoda con su grandeza. «¿Quieres que veamos la casa?», preguntó. «Solo si tú quieres. Este es tu hogar también, Esperanza. Ahora cualquier decisión debe ser nuestra». La manera en que valoraba su opinión, la forma en que la incluía en cada aspecto de sus planes futuros, aún la sorprendía. «Me encantaría ver la casa», dijo, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. La casa resultó ser todo lo que Patricio había descrito y más. Ubicada en una calle adoquinada cerca de la catedral, era como entrar en un cuento de hadas andaluz. Las habitaciones fluían una hacia la otra con gracia natural. Los techos de vigas de madera añadían calidez, y el patio central era un oasis de tranquilidad. «Podríamos poner una mesa aquí», dijo Esperanza en el centro del patio, «para cenar bajo las estrellas, y tal vez una hamaca en esa esquina para leer por las tardes», añadió Patricio, observándola. Mientras recorrían la casa, Esperanza sintió una certeza creciente en su pecho. Aquí, en este lugar, podía construir una vida real. Esa noche, ya de regreso en la mansión, mientras preparaban las maletas para mudarse, algo ocurrió que cambiaría todo. Esperanza, mientras doblaba una blusa, sintió una punzada extraña en el estómago. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero pronto se sumaron otros síntomas. Un mareo repentino, una sensación de náusea. Se detuvo en seco, los ojos abiertos de par en par. Patricio llamó con voz temblorosa. Él apareció al instante, preocupado. «¿Qué pasa?» Creo que necesito ir a la farmacia». En su rostro se reflejó primero confusión, luego comprensión. «¿Crees que podrías estar?» Esperanza asintió lentamente. Una hora después, estaban sentados en el borde de la cama, mirando un pequeño dispositivo de plástico. Las dos líneas rosadas eran claras e inequívocas. «Positivo», susurró ella. El silencio que siguió se sintió como una eternidad, pero cuando miró a Patricio, vio algo que la tranquilizó al instante. Sus ojos grises brillaban con una alegría tan pura que le quitó el aliento. «¿Estás feliz?», preguntó, su voz quebrándose. Patricio no respondió con palabras. La rodeó con sus brazos y la levantó del suelo, girándola en círculos mientras reía con una alegría contagiosa. «Feliz no es suficiente. Soy el hombre más feliz del planeta». Mientras se abrazaban, riendo y llorando al mismo tiempo, Esperanza supo con una certeza absoluta
que su vida acababa de cambiar para siempre. Los meses que siguieron estuvieron llenos de cambios, tanto exteriores como interiores. La nueva casa en el centro histórico se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Las paredes se llenaron de fotografías, libros, pequeños detalles elegidos por Esperanza con paciencia, cortinas de lino claro, plantas en macetas de barro, candelabros de hierro forjado. Esperanza asistía a la universidad por las mañanas y por las tardes ayudaba en el hogar de niños Santa Teresa, aunque con el avance del embarazo había reducido su horario. Patricio se ocupaba de todo con esmero: las compras, las gestiones médicas, asegurándose de que ella no tuviera que preocuparse por nada. Pero a medida que el vientre de Esperanza crecía, también lo hacía una sombra de preocupación. A partir del 7º mes, comenzaron a aparecer señales de alarma: hinchazón en las manos y pies, mareos, dolores de cabeza. «No quiero alarmarte, pero deberíamos ir al médico», dijo Patricio una tarde, al notar que su rostro estaba más pálido de lo normal. En la clínica privada donde habían estado haciendo el seguimiento del embarazo, el doctor Ramírez frunció el ceño al revisar los análisis. «Presión alta, proteína en la orina. Señora Santamaría, vamos a necesitar monitorearla de cerca. Puede tratarse de preeclampsia». Las palabras cayeron como una losa. Patricio tomó la mano de Esperanza con fuerza, sus dedos entrelazados, transmitiéndole todo el apoyo que podía. «¿Qué significa eso exactamente, doctor?», preguntó con voz controlada. «Que existe un riesgo para la madre y el bebé si no se controla a tiempo. Vamos a ingresarla unos días para observación». La habitación del hospital era amplia y luminosa, pero para Esperanza, cada hora que pasaba allí se sentía como un castigo. No por el lugar, sino por el miedo constante de que algo pudiera salir mal. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Patricio se quedó dormido en un sillón junto a su cama, la cabeza inclinada, las manos cruzadas sobre el regazo. Esperanza lo miró en silencio, con el corazón lleno de una mezcla de amor y culpa. Se preguntaba si había sido justo para él arrastrarlo a una vida tan incierta, si él realmente merecía una mujer como ella, con un pasado lleno de pérdidas y cicatrices. Cuando Patricio despertó, la encontró llorando en silencio. Esperanza se arrodilló junto a su cama, tomando su rostro entre las manos. «¿Qué pasa, mi amor?». «Tengo miedo», admitió finalmente. «No por mí, sino por ti, por lo que puedas perder si algo me pasa». Patricio negó con la cabeza con determinación, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que la dejó sin aliento. «Escúchame bien, no importa lo que pase. Te elegiría 1000 veces, Esperanza, 1000 vidas, 1000 caminos. Siempre serías tú». Sus palabras la envolvieron como un manto cálido en medio de la tormenta. «¿Y si algo sale mal?», susurró ella. «Entonces lloraré contigo, lucharé contigo, haré todo lo que esté en mis manos, pero jamás me arrepentiré de haberte amado». Esa noche durmieron abrazados en la pequeña cama del hospital, como dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de un océano agitado. Finalmente, a las 38 semanas, el equipo médico decidió inducir el parto. Las contracciones comenzaron una madrugada gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas, como si incluso el clima contuviera el aliento. En la sala de partos, Esperanza apretaba la mano de Patricio con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. El dolor era inmenso, pero aún más lo era la esperanza. «Ya casi está», decía el doctor. «Un último esfuerzo». Cuando finalmente el llanto del bebé llenó el aire, todo el miedo y la angustia se disolvieron en lágrimas de alivio. «Es un niño», anunció el doctor con una sonrisa, «fuerte y sano». Le colocaron al bebé sobre el pecho de Esperanza, y ella lo miró con los ojos llenos de amor. Sus pequeños dedos, su cabello oscuro y húmedo, el calor de su cuerpecito, era real, era suyo. Patricio besó su frente, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «Gracias», susurró, «por darme la familia que siempre soñé». Mientras los tres se abrazaban bajo la luz suave de la sala, con el corazón latiendo al unísono, Esperanza supo que había valido la pena cada prueba, cada noche de insomnio, cada lágrima. Habían llegado al final de un camino, sí, pero también al comienzo de otro, lleno de promesas y nuevas oportunidades. Las primeras semanas en casa con Sebastián fueron un torbellino de emociones. La casa del centro histórico, que ya había sido un refugio, se transformó en un verdadero hogar con la presencia del nuevo miembro de la familia. El patio, antes silencioso,
ahora resonaba con el eco de los primeros llantos del bebé, el suave murmullo de Esperanza acunándolo en brazos, las risas contenidas de Patricio mientras lo observaba con asombro y ternura. Cada rincón de la casa parecía haber estado esperando ese momento. La cuna blanca colocada junto a la cama matrimonial, las mantas tejidas a mano por Carmen, los juguetes de madera comprados en pequeños comercios locales. Todo respiraba amor y dedicación. Patricio, que siempre había sido un hombre de rutinas estrictas y agendas llenas, se sorprendía a sí mismo pasando horas simplemente mirando a su hijo dormir o aprendiendo a cambiar pañales con una torpeza que hacía reír a Esperanza. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de las persianas de madera, Patricio se sentó junto a Esperanza en el banco de piedra del patio, Sebastián dormido entre ambos. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera hacerme sentir tan completo, admitió él, su voz más suave de lo habitual. Esperanza lo miró, con el cabello recogido en un moño desordenado, el rostro cansado pero iluminado por una felicidad tranquila. Yo tampoco, respondió. A veces todavía me parece un sueño. Patricio acarició su mejilla con los nudillos, un gesto cargado de la misma ternura que la había conquistado meses atrás. No es un sueño, Esperanza, es nuestra realidad, una que construimos juntos. Los días se sucedieron en una rutina llena de pequeños milagros. El primer baño de Sebastián, sus primeras sonrisas, las noches en vela que terminaban con el amanecer dorando los tejados de Sevilla. Un domingo por la mañana, mientras paseaban con el cochecito por la Plaza de España, se detuvieron junto a una pareja de ancianos que jugaban con sus nietos. La mujer, de cabello blanco recogido en un moño impecable, se acercó con una sonrisa. «¡Qué niño tan hermoso!», dijo, asomándose al cochecito. «¿Cómo se llama?». Sebastián Santamaría Vázquez, respondió. Esperanza con orgullo. La mujer asintió, mirando a Patricio con ojos sabios. «Cuide bien de ellos, caballero. No todos los días se tiene la suerte de encontrar una familia así». «Lo haré», respondió Patricio, apretando la mano de Esperanza con fuerza. «Se lo prometo». De regreso a casa, mientras el olor a pan recién hecho flotaba en el aire, Esperanza se detuvo un momento en el umbral de la puerta, observando la escena, Patricio colocando cuidadosamente los abrigos en el perchero, Sebastián dormido en el cochecito, el sol iluminando el patio. En ese instante, comprendió que todo su viaje, las pérdidas, las lágrimas, los miedos, la había llevado exactamente a donde debía estar. Por la noche, mientras acunaba a Sebastián en el mismo banco de piedra, con las estrellas brillando sobre el patio, Patricio se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. «¿En qué piensas?», preguntó él. Esperanza sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «En que al final, la vida siempre nos da una segunda oportunidad». Patricio besó su cabello, y juntos contemplaron el cielo estrellado, mientras el murmullo de la fuente les recordaba que la paz, aunque tardara en llegar, siempre era posible para aquellos que sabían esperar. Fin.